Información inmediata. Más de 13 millones de ecuatorianos llegaremos a las urnas del próximo 16 de noviembre para la consulta popular y referendo 2025. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los asambleístas, Yairen Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, y Andrés Castillo, asambleísta por ADN, para hablar sobre la consulta popular y referendo 2025. El sí o el no, ¿cuál es la mejor alternativa para el país? Evidentemente hay dos posiciones completamente distintas. Vamos a comenzar a dar primero la bienvenida a los dos a este panel. Gracias por estar con nosotros. Fausto, gracias por invitarnos. Gracias. Jairen, comencemos. Las preguntas están planteadas, vamos a ir a las urnas. ¿Habrá cambios? Bueno, Fausto, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Andrés. Qué gusto participar de este espacio de debate. Creo que es importante para la ciudadanía poderle mostrar los distintos puntos de vista para que entonces pueda ir a las urnas de una forma informada. Evidentemente habrá cambios en el país si es que gana la opción del presidente Daniel Noboa, y los cambios serán para peor, en definitiva. Para mí, de estas 4 preguntas del corazón, si se quiere, de la consulta popular, es la pregunta que busca cambiar la Constitución, porque es evidente que vienen por nuestros derechos. Un gobierno que se ha dedicado a desmantelar el Estado, a desmantelar los servicios públicos, la salud, la educación, un gobierno que no ha trabajado en el ámbito. ¿En qué momento, en qué se basa para hablar sobre desmantelar los servicios? Cuando usted revisa los presupuestos, el presupuesto general del Estado, y mira cómo esos presupuestos se han reducido, y no solamente que se han reducido, Fausto, sino que cuando revisa la ejecución presupuestaria de los ministerios, vemos una ejecución presupuestaria por debajo incluso del 30%, cuando las cifras ya deberían ser de una ejecución presupuestaria mayor al 50%, mayor al 60%. Entonces, evidentemente hay una intención clara del gobierno nacional de no invertir en lo público, y eso tiene que ver con unos compromisos que tiene el gobierno nacional, no con el pueblo ecuatoriano, sino con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, hemos escuchado a Yairen, Andrés. El gobierno está desmantelando el sector público. Vemos también, es evidente, una crisis que en algún momento no se la quería aceptar, una crisis en el sector de la salud, hay crisis también en el seguro social, por ejemplo, crisis por los temas de seguridad, lo hemos visto ya, no se ha logrado controlar las cárceles al 100%, vemos la última masacre. ¿Y cuál es la propuesta entonces? Si en 2 años no se ha podido. Yo no voy a hablar, Fausto, más allá de que usted es el entrevistador y usted llevará la conversación, de otra cosa que no sea la consulta popular. Entonces aquí hay 4 preguntas. El tema de presupuestos y cosas por el estilo es del discurso de la señora González. ¿La consulta popular es para qué? No, ¿para qué? Justamente para la seguridad, justamente para reducir el número de asambleístas, justamente para quitarle financiamiento a los partidos políticos y justamente para ir a una constituyente. Si es que hablamos de presupuestos y esas cosas, siempre va a haber más plata cuando haya menos asambleístas. Siempre va a haber más plata cuando no se gasten 85 millones de dólares como los que se han venido gastando desde que hay el nuevo Código de la Democracia que exigía que se pague a los partidos políticos por funcionar. Quisiera ir por la primera pregunta, que es la de las bases militares. Las bases militares, sin duda alguna, es uno de los tantos pasos que hay que dar para combatir la inseguridad. En el Ecuador, con el argumento de la soberanía, las quitaron, las pusieron en la Constitución, y aquí no quisiera discutir si quién va a venir o no. Aquí lo que estamos discutiendo es si es que es conveniente o no quitar la prohibición. ¿La cooperación no es suficiente? La cooperación no solamente tiene que venir a partir de lo que hay, porque ya hemos visto algunas cooperaciones, ¿no? Recordará, Yairen de pronto no, porque es muy joven, pero recordarán cómo en el año 2016, cuando vinieron las ayudas desde la China, a propósito del terremoto de Manabí y de Esmeralda, se cayeron unas cuantas cajas de fusiles AK-47 que llegaron al Ministerio de Defensa cuando el señor Patiño era ministro, y no se sabe en dónde está eso. Recordará también en la Revolución cuando llegaron esas 2 cafeteras con alas desde Venezuela a decir que era para reforzar a nuestra fuerza aérea. Igual vamos a centrarnos en el tema de las preguntas. ¿Por qué sí bases militares? Porque las bases militares ayudarán a optimizar los recursos que se pueden tener a la hora de aplicar el control en nuestro territorio. Yairen, bases militares en Ecuador. Creo que ¿Hay que mantener un discurso de soberanía o tenemos que ir un poco hacia adelante? Independientemente de la soberanía, que me parece que es un punto que hay que tocar cuando hablamos de bases militares extranjeras, me parece importante también referirnos
a la data y a lo que científicamente está comprobado. Respecto a lo primero, decirle que la base militar, porque ya tuvimos una base extranjera aquí en el país, una base militar estadounidense, entre 1999 y 2009. En todo ese tiempo, el promedio de muertes violentas era de 17 por cada 100.000 habitantes. Cuando sale la base de Manta, y no solamente por la salida de la base extranjera, sino porque se aplicaron políticas públicas de seguridad, porque realmente había un plan de seguridad que existía, ¿no? Como el plan Fénix que nunca existió. Entre el 2009 y el 2017 llegamos a tener la tasa de homicidios más baja, 5 por cada 100.000 habitantes. Adicional a eso, si usted mira la evidencia científica de artículos científicos que se han escrito alrededor de los beneficios y los prejuicios de las bases militares en países en el mundo, sobre todo bases militares estadounidenses, porque Andrés, ahí sí yo me voy a permitir discrepar contigo, porque no es secundario qué país va a poner una base militar en nuestro país, dado que el presidente hace unos días, de hecho, tuvo la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, y ya se habla, ¿no es cierto?, de que esta base militar estaría o en Galápagos o en Manta, volvían a decir el presidente. Entonces, Salinas también. En Salinas. Entonces, no es un dato menor. Pero más allá de eso, remitámonos, insisto, a lo que la evidencia científica nos muestra. Y no hay evidencia científica, Fausto, Andrés y a las personas que nos están mirando, de que las bases extranjeras militares sirvan para apoyar a los países sede a combatir la inseguridad. No existe evidencia de aquello. Y la muestra más clara es el país vecino de Colombia, quien no ha reducido los niveles de inseguridad dado por tener, digamos, estas bases extranjeras militares estadounidenses. Lo que sí realmente combate la inseguridad es un gobierno que con voluntad política y con una planificación clara y con políticas públicas y presupuesto, digamos, trabaja en recuperar la seguridad del país. ¿Cuál es la evidencia, cuál es la garantía que tenemos de que la presencia de bases militares extranjeras en nuestro país nos resuelvan los graves problemas de inseguridad? Me alegra mucho que haya concluido como concluyó Dairén, es decir, hablando de la voluntad, porque eso es fundamental para este tipo de temas. Entre el 2009 y el 2019 no teníamos los problemas que tenemos ahora en cuanto al crimen organizado, y eso es importante entender. Antes podíamos tener conflictos entre bandas internas o cosas por el estilo, pero ahora ya tenemos el crimen transnacional, a través del cual nosotros podemos ver cómo las bandas nacionales se conectan con las extranjeras, y hay una correcta sincronización y se han reproducido, y hay muchísimas más, y ahora hay acuerdos inclusive con las mafias mexicanas y con los carteles colombianos, etcétera, y el Ecuador ya no es solo un país de paso de la droga, sino también de producción y exportación. Entonces es otra la dinámica. ¿Qué experiencia en la región o el mundo tenemos de que esto funcione? Bueno, justamente la de Colombia, la que hablaba hace un rato Dairén. Esto es un tema de decisión. Cuando el presidente Uribe lleva adelante el Plan Colombia, las bases funcionaban porque el gobierno tuvo la decisión de que funcionen. Hubo todo un acuerdo en materia militar, económica, recursos, etcétera, e iban caminando y funcionando. Después ya Santos aflojó su poquito. Después ya vino Duque y como que un poco remontó, y es evidente que ahora funciona poco o nada, porque no creo pues que el señor Petro le interese mucho llevar adelante las bases militares y va a Nueva York a decir que no le obedezcan a Trump, a sus propios soldados. Y finalmente, con respecto a los de las bases, sí, es importante la evidencia de que en efecto pueda existir alguien interesado en tener una base militar en el Ecuador, porque recordará ustedes, ya la revolución aprendió, ya la izquierda aprendió, ya el señor Issa aprendió, ya la Unidad Popular aprendió. Ellos atacan una o dos preguntas de las consultas populares, no atacan más. Y en la consulta popular anterior, ellos, por ejemplo, decían: ¿qué ganamos con la extradición de ecuatorianos a otros países si nadie nos los va a pedir? Si nadie va a querer. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos se han ido? Bueno, ya se han ido aproximadamente 8 hasta ahora, ¿no? No sé el número exacto, pero se ha ido Fede, se ha ido Fito, se ha ido otro más que lo cogieron en estos días, que se me escapa el nombre ahora mismo, pero ya hay algunos que están afuera, y lo importante fue quitar la prohibición. Eso es importante entender. Y para efectos de las bases militares, ya habían opinólogos
de la izquierda que decían, ¿y quién nos va a pedir una base militar? ¿Quién va a querer una base militar? Pues bueno, hay evidencia que los Estados Unidos podría apoyar en ese tema. El presidente Noboa ha hablado de poner una base militar del Brasil en la zona de frontera, en la zona amazónica, para hacer un correcto control de la selva. Entonces, si es que hay dos opciones, pues que hayan tres, que hayan cuatro, pero mientras haya prohibición, ni lo uno ni lo otro se va a dar. Vamos, en función del tiempo, vamos a analizar la segunda pregunta sobre la eliminación del financiamiento electoral a los partidos políticos. No sé si tenemos la claqueta, damos la lectura. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Es una buena decisión? Jairen. Debilitar la democracia, Fausto, nunca es una buena decisión. Y es importante entender esta consulta en su conjunto y no solamente pregunta por pregunta. Y digo porque es importante en conjunto, porque detrás de esta consulta popular, insisto, la pregunta que más le interesa al presidente de la República, el corazón de la consulta, es la pregunta B. Pero eso no hacen todos los políticos, no han hecho todos los presidentes. No importa si lo hayan hecho o no. Digamos, en este caso, el que lo haya hecho el presidente Daniel Noboa da cuenta de unas intenciones en particular. Entonces usted tiene una pregunta B y una pregunta C que conecta directamente con el malestar de la ciudadanía hacia la política, hacia los partidos políticos, hacia la propia Asamblea Nacional. Y entonces, digamos, yo diría que es una pregunta de relleno. Dicho esto, entrando ya en materia y en el fondo de lo que se busca con esta pregunta, se busca debilitar la democracia, porque el presidente Noboa, en la única cancha en la que es capaz de ganar es en una cancha inclinada. Y evidentemente el último proceso electoral fue un proceso que estuvo plagado de irregularidades, y este proceso electoral vemos que esas irregularidades se repiten, porque no es casual que usen el presupuesto del Estado, que debería ir a salud, que debería ir a seguridad, que debería ir a educación, a repartir bonos como si se tratase de una feria de la alegría. Entonces, en ese sentido, debilitar los partidos políticos para el presidente Noboa es importante, y además debilitar los partidos que puedan tener representación de la gente y no representación únicamente de unos intereses corporativos, que son los intereses que están detrás de ADN. Y es algo que algunos analistas políticos han opinado en relación a la consulta popular en su conjunto, que hay preguntas de relleno y hay un enganche por ahí, un interés que es llegar a la constituyente, Andrés. Hay que recordar, Fausto, que todas las preguntas pasaron por dictamen de la Corte Constitucional, y las dos primeras además responden a un procedimiento claramente establecido en la Constitución. Es decir, cuando hay reformas de esas características, se las debate en el Pleno de la Asamblea con un año entre las dos debates como tiempo para que se pueda realizar, y después va a referéndum. Y eso es lo que pasó con la de las bases militares, y esa es la que pasó con la de los partidos políticos. Y yo sí creo que hay que hacer toda una pedagogía en torno a todas las preguntas, porque todas las preguntas son importantes y requieren de apoyo. Pero se habla de debilitar la democracia. Mira, ya voy. 85 millones de dólares se han gastado en partidos políticos. Y Jairen, con razón, decía que a ratos la política se puede sostener a través de temas corporativos, ¿no es cierto? Que quienes tienen la plata lo pueden hacer. Yo tengo agrias diferencias con Jairen y con su equipo. Y con su partido. Agrísimas, feísimas, hasta neurótico me han dicho. Pero yo puedo reconocer en Jairen que ella no es una mujer que depende de ningún grupo corporativo, que no es una mujer que es acaudalada, ni tiene un gran negocio, y ha hecho política de manera seria, equivocada o no, pero de manera seria. Y has llegado ya 2 veces al Parlamento, y no creo pues que hayas llegado con cantidades exorbitantes de plata, y mucho menos del Estado, sino de su esfuerzo, de la gente que estuvo con ella. Pero hay una estructura partidista atrás, igual que en el caso de ustedes. Por supuesto. Entonces los partidos políticos tienen que sostenerse por el aporte de sus militantes, por lo que la gente quiere hacer, no de la plata de la gente que requiere justo para salud, para educación, para seguridad. Que los partidos políticos hagan lo que tengan que hacer está muy bien, pero mientras sigamos teniendo en el Ecuador niños que reciben una galleta de avena y un cuarto de leche todas las mañanas como desayuno escolar, no podemos seguir teniendo partidos políticos que pasan como descargo del fondo partidario permanente una factura de una vaginoplastia, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha pasado. Yo no me he inventado nada, ¿no? Al coronel Gutiérrez le molestó y se puso bravísimo por ese tema. Pero entre todos los partidos políticos se han llevado más de 80 millones de dólares en estos años. La Revolución Ciudadana algo así como 20 millones.
¿Y en qué no hay una conexión directa del presupuesto de partidos políticos con lo que deba usar, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que ha ido su ejecución, por supuesto, pero si es que tú ejemplo, liberas esos recursos pueden ir para otras cosas. Por supuesto que ahora mismo tienen partidas distintas, claro que sí, pero si tú ya no tienes que gastar le en eso, siguen dando las galletas. Bueno, sí, y vamos fortaleciendo ese tema. Hay que mejorar en esos temas, claro que sí. Nosotros no negamos esas cosas, pero cada vez hay menos tiempo. Bueno, ¿menos tiempo de qué? Vamos 2 años de gobierno, cada vez Sí, por supuesto, pero insisto, cuando nosotros hablamos de la consulta popular tenemos que echar mano de las preguntas, de lo que estamos preguntando. Son problemas estructurales que los estamos resolviendo, que cada día va para mejor, pero yo quiero sostenerme en aquello que decía hace un momento. Dairen es una mujer inteligente, yo discrepo totalmente con ella, veo que ha hecho política seria, más allá de que yo no estoy de acuerdo, y no creo que a ella le haya financiado grupos corporativos importantes. A ella le financió su partido, y al partido le tienen que financiar los ecuatorianos. Yo creo que no, lo tienen que financiar entre ellos, y lo mismo haremos nosotros. El problema es cómo. Algunas cosas, Fausto. Primero, quien entrega esa galleta y ese cuarto de leche es el presidente Daniel Noboa y su gobierno. Entonces, a mí sí me preocupa, Fausto, que los argumentos a favor de esta consulta popular son argumentos profundamente maniqueos y que juegan con el miedo de la gente y también con la bronca que siente la gente con la política. Una política que en este momento claramente no le representa. Entonces, yo le invito, Andrés, de hecho compartimos comisión, trabajemos en una reforma, por supuesto, al Código de la Democracia. Trabajemos en una reforma para la ley orgánica de la función legislativa y que entonces los legisladores sean personas probas, sean personas que estén preparadas, sean personas que puedan hacerle a la gente que se siente orgulloso de haberles dado su voto en las urnas y que se sientan representados, por supuesto, y esas reformas tienen que ir de la mano de los legisladores de distintas bancadas políticas, de la mano de la sociedad, de la mano de la academia, pero insisto, Fausto, estas dos preguntas lo que buscan es un apoyo total al presidente de la República para, insisto, cambiar una constitución que ya iremos hacia allá, pero buscando debilitar la democracia, porque cuando los partidos políticos no reciben recursos del Estado, y le digo, para formación política, muchas veces, usted si revisa, porque a mí me preocupa mucho el lenguaje que utiliza el legislador Castillo cuando dice, los partidos políticos se han llevado, no recuerdo la cifra, 80 millones, 88 85 millones, dijo. 85 millones. Los partidos políticos no reciben como tal los recursos y los fondos, se utilizan en ciertas áreas, en ciertos rubros, como por ejemplo la formación política, que por supuesto alimenta a tener un mejor país, una mejor democracia. La formación política no es una responsabilidad de los partidos. Por eso. Pero los partidos políticos, no podemos entender a los partidos políticos por fuera de la sociedad, porque no son entes externos, ajenos a lo que pasa en la sociedad. De hecho, la política es quien conduce los destinos del país. Por ende, los partidos políticos son una pieza clave y fundamental para que este país vaya en la senda del desarrollo. Entonces, si es que existen rubros que no están bien justificados, pero por supuesto que hay que sancionar, porque estamos hablando de los recursos públicos, porque nadie puede jugar con los recursos públicos, pero eso no pasa por la eliminación de un porcentaje de los recursos a los partidos políticos, sino, insisto, Andrés, y te hago la invitación públicamente a que podamos trabajar en una reforma al Código de la Democracia, si es que eso es lo que cabe en este momento, y no, insisto, una consulta que busca más bien acumular poder en el presidente. La reflexión de los dos nos lleva ya a la tercera pregunta y nos referimos a este cansancio, este hastío que tiene la gente, los ecuatorianos en general, creo, sobre la política. Hemos visto en tantas cosas, lo que mencionaba Andrés, lo que hemos vivido también en la política, las asambleas que les preceden a ustedes, igual la actual nos lleva a querer la reducción del número de asambleístas. Vamos con la siguiente pregunta, es la tercera. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. La reducción, un clamor de la gente, Andrés. Sí, a más de uno de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, uno con más argumentos, otros con ninguno. Les he escuchado, por ejemplo, decir que hay que aprovechar la mayoría que tiene el presidente de la República en la Asamblea para hacer todas las reformas que estamos planteando y evitarnos una asamblea constituyente y una consulta popular y todo lo demás.
Pero hemos visto cómo desde el mes de mayo en que el presidente de la República asumió su nuevo mandato y nosotros entramos por primera vez a la Asamblea, todos los esfuerzos que hemos hecho han terminado en la Corte Constitucional. Han terminado en la Corte Constitucional porque el modelo... Se advertía que iban a terminar ahí. Sí, por supuesto. A lo que voy yo es que estamos entrando en un estado de interpretación, no en un estado de derecho, en donde las normas son las que mandan. Por ejemplo, la ley de inteligencia. La ley de inteligencia tiene un sinnúmero de artículos que reglan la inteligencia en el Ecuador, que se viene haciendo ya desde hace más de 60 años sin norma. Ya en otros gobiernos operaba la inteligencia y no utilizaban una sola regla para que esto sea justiciable, para que no se pueda utilizar la información, para que no se cruce la información, para que no haya por ahí un líder político que saque una página web en la que todos los ecuatorianos puedan entrar a leer los chats del señor Villavicencio, que se entiende que deberían ser personales y que todo el país sepa, porque no había ningún tipo de control y sanciones para quienes hacían eso. Fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le echó abajo. Hay algunos que dirán que está bien, que eso es lo que hay que hacer, que teníamos que haberlo hecho mejor o que teníamos que haber redactado mejor. Nosotros creemos, en cambio, que la Corte Constitucional tiene que hacerlo correctamente, que es lo que se demandaba. Sí, pero aquí nosotros, en un Estado constitucional de derechos y justicia, tenemos que poner por delante los derechos de la ciudadanía. Mientras a la Corte Constitucional le preocupa la coma y el punto y coma, seguimos teniendo bombazos en la ciudad de Guayaquil. ¿Es un problema cuantitativo o cualitativo? Pero por supuesto que es de los dos. Porque cuando se hace una norma, por ejemplo, la de inteligencia, que es la que he traído a colación, esa se trató en 2 debates, en 2 periodos legislativos distintos. Uno, el primero en el periodo anterior, el otro en este periodo. Se recogió absolutamente todos los argumentos de la ciudadanía. Tuvo como génesis como 4 proyectos de ley que se concentraron en uno y salió la ley de inteligencia. Y después la Corte Constitucional puso como argumento supremo que la eliminación de los artículos que tienen que ver con la interceptación de llamadas telefónicas, por ejemplo, violaba la intimidad de las personas. Cuando el Ecuador no está luchando contra las personas, está luchando contra la mafia. Sí, un debido proceso. Vuelvo y repito, hay que entender las normas. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de adelantarnos a la comisión de crímenes. No necesitamos buscar un fiscal. Cuando ya hablamos de la comisión de delitos y levantamiento de prueba, entonces sí se necesita orden judicial, entonces sí se necesita una actuación fiscal. La Corte nos dejó ahí sin reglas que después no nos permiten actuar para adelantarnos en lo que pasó en Guayaquil o adelantarnos en lo que pasó en Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, donde reventaron 10 embarcaciones de modestos pescadores por no pagarles la vacuna. Entonces, si es que ya llegamos a un punto en donde la Corte es ama y señora de todo, debemos hacer un nuevo pacto social que nos permita vivir en un estado de derecho en donde la ley... Pero ahí hay un sistema de inteligencia que debió funcionar. Sí, pero que existe, que está regulado, que está normado. Con el que se capturó a Fede, con el que se capturó a Fito. Y se debió frenar esos procesos. Pero por supuesto, pero eso se utilizó no con las herramientas tecnológicas de ahora, sino con cruce de información, versiones, etcétera. O sea, ¿se ha habido cómo? Pero por supuesto que hay cómo hacer cosas de boca a boca, pero hay otras que ya requieren de mayor tecnología para evitar que los delitos... ¿En cantidad o calidad de asambleístas? Eso no me quedó claro de la respuesta de Andrés, pero en todo caso... ¿Qué no le quedó claro? Si estaba a favor o en contra de la reducción de asambleístas. Porque no contestó. Bueno, la idea es contestar la pregunta. No pasa nada. De vuelta. Esta es una pregunta que lo que busca es jalar el sí hacia, digamos, un apoyo mayoritario a toda la consulta. Pero esto va atado entonces un poco con lo que ambos decían a este cansancio de la gente por la política. Por supuesto, pues, Fausto. Por supuesto que la gente va a estar enojada con la política y va a estar enojada con los propios asambleístas. Si usted tiene asambleístas que en lugar de estar... pendientes de las comisiones, están dibujando. Si usted tiene asambleístas que no intervienen en el Pleno de la Asamblea Nacional, si tiene asambleístas que no participan, que no aportan al país, si usted tiene asambleístas, y aquí yo voy a ser, no sé si infidente, porque me parece que es una información que mucha gente debe saber, asambleístas de ADN, con policías resguardando su seguridad, paseando al perro, cargándoles la cartera, Fausto. Eso yo he visto en la Asamblea Nacional. Asambleístas de ADN con resguardo policial teniéndoles para eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Entonces, obviamente... pero por supuesto que no. Así como no estoy de acuerdo, por ejemplo, que un bloque legislativo salve a una compañera que tuvo claros indicios de estar cobrando diezmos, pues. Es decir, ese tipo de cosas también resulta cansón, pues que
sobre pretexto de que desde Bélgica les llegó la orden que le salven a la señora Butiñá, se hicieron los ciegos, los sordos y los mudos. Pero aquí les preocupa quién dibuja. ¿Pero qué se ha hecho de fiscalización en esta asamblea? Y me refiero a todos. No estoy ni de ADN ni de la Revolución Ciudadana, pero ¿qué se ha hecho en esta asamblea en términos de fiscalización? Bueno, han habido juicios políticos. Uno resultó absuelto, la señora del Consejo de la Judicatura, ¿no? Se llevó adelante todo el proceso y se lo fiscalizó. El tema de Progen, que tanto hablan, se abocó conocimiento en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y se han levantado los informes a partir de lo que hizo la Contraloría General del Estado. Obviamente. Más de un año de esto. Y se archivó el juicio político. De las denuncias me refiero. Sí, pero esta asamblea se posesionó en mayo y adicionalmente tomó conocimiento de lo que ya había abocado conocimiento a la comisión anterior, en donde quien controlaba esa comisión era el no ha habido resultados en concreto. En el caso hasta ahora en el tema Progen, lo que hay es lo que ha establecido la Contraloría General del Estado, que ya ha visto los indicios. Obviamente acá vino el señor Calero y vinieron todos ya. La Comisión de Participación Ciudadana ha dado sus criterios y sobre esos criterios se han levantado los informes y esos informes, por supuesto, están ya prácticamente para ponerse un poquito burocrática la cosa. Sí, pero solo contestando la pregunta, mejor calidad de asambleístas. Por supuesto que sí, por supuesto. Hacen un mea culpa ustedes. Y aquí parecería más allá de que no nos queremos nada con Yairén, pero yo tengo que reconocer, por ejemplo, que ella tiene un gran criterio, que es una gran asambleísta, por supuesto que sí. Y no podemos seguir teniendo un parlamento de 151 legisladores donde apenas funciona ni la mitad. Es decir, si es que podemos. Pero ustedes hacen un mea culpa también, que han escogido asambleístas que no representan realmente a la gente. Fausto, todo bien. No, locos deberíamos estar pues nosotros para hacer campaña política y para que nos manden a la Ahora casa. vamos entonces a la respuesta que estaba desarrollando Yairén. De hecho, creo que usted ha tocado varios puntos en el sentido de la necesidad de tener una mejor asamblea. Y una mejor asamblea no pasa por la reducción de asambleístas. Es decir, yo no quiero menos asambleístas para que los pocos que haya sean los buenos, los que sí representen las causas. Pero quizá es mucho más fácil escoger gente proba, idónea. Eso es responsabilidad de las organizaciones políticas. Totalmente responsabilidad. Y yo también, como integrante de la Revolución Ciudadana, por supuesto que también voy a hacer un mea culpa de ciertos legisladores que nunca debieron llegar a su curul. Por supuesto que nosotros tenemos que rechazar los camisetazos, porque eso también le hace bastante mal a la política en este país y eso le hace bastante mal a la Asamblea Nacional en este país. Pero eso no se soluciona con menos asambleístas y yo le voy a citar un ejemplo particular, el caso de Santa Elena. ¿Qué pasó en Santa Elena el año pasado? La esposa del presidente intentó construir un resort de lujo en un bosque protector, en el Esterillo Loncito. Los legisladores de la Revolución Ciudadana en ese momento, junto con los comuneros, junto con los grupos de defensa del medio ambiente, llevamos el caso a la Asamblea Nacional y logramos parar ese proyecto que iba a destruir un bosque protector que tenía un ecosistema único. Yo le pregunto a usted y a la gente que nos está mirando, ¿qué hubiera pasado si es que la configuración de la Asamblea hubiese sido la configuración que propone el presidente? En Santa Elena hubiese sido un solo legislador. Y si ese legislador hubiese sido de ADN, yo le pregunto, ¿hubiese callado? ¿Y se hubiese puesto del lado de ese proyecto Binacín o se hubiese puesto del lado de la gente? Y ya la historia nos demuestra que cuando desde la Asamblea Nacional se intenta fiscalizar al gobierno y se intenta fiscalizar al poder, entonces ahí callamos. Usted preguntaba, ¿cuántos juicios políticos? Ninguno, porque se han bloqueado en el Consejo de Administración Legislativa, que, oh sorpresa, es de mayoría de ADN. Entonces, detrás de esa pregunta, lo que busca el presidente de la República es tener menos control, porque la fiscalización le estorba, porque le estorba que nosotros le digamos hay crisis en los hospitales. Pero dependerá también mucho de las organizaciones políticas que puedan llegar con su mensaje, con sus ofertas para que tengan una representación. Evidentemente, lo que yo quiero decir es que hay que mejorar la calidad de la Asamblea Nacional, por supuesto. Indiscutible. En eso creo que todos en esta mesa vamos a estar de acuerdo. Y de vuelta, le hago a Andrés una invitación pública. Trabajemos en una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
para que la asamblea sea un espacio de verdadera representación donde los ciudadanos puedan conocer de primera mano, o que nosotros, le pongo un ejemplo, como legisladores estemos obligados semanalmente a entregar un reporte de actividades ciudadano. Esto se hace cada año, una rendición de cuentas, pero ¿por qué no hacerlo mensualmente? Para que la gente vea qué asambleístas, por ejemplo, asisten al Pleno de la Asamblea Nacional y que no me refiero por Andrés, sino por ciertos legisladores, por ejemplo, la señora Anabel Asín, vaya a ver el reporte de asistencias que tiene en la Asamblea Nacional. Entonces, el camino no es la reducción de asambleístas, porque habrá provincias que se quedarán con un solo legislador y habrá opciones políticas de partidos locales, partidos más pequeños que no son ni Revolución Ciudadana ni ADN, sino que son fuerzas locales más pequeñas. Que no quedan con ningún tipo de representación. Que no quedan con ningún tipo de representación. Porque de hecho, si yo le digo a nosotros como Revolución Ciudadana, como fuerza política, la reducción de asambleístas no nos suma ni nos resta, porque en este momento ADN y Revolución Ciudadana son los partidos que, si se quiere, tienen la mayoría de representación. Pero yo como ciudadana y también como representante de la Revolución Ciudadana, que cree en la democracia representativa de todas las voces, creemos que es importante que esos partidos pequeños y que esas voces que son más, digamos que no están en la mayoría, más locales, puedan tener una representación, y eso es lo que se pone en juego. ¿Creen que esas organizaciones pequeñas tienden a desaparecer con esto? Los asambleístas, Fausto, de acuerdo a lo que establece la Constitución y en la práctica, actúan con sentido nacional. Me llama la atención que digan que si es que en Santa Elena había solo un representante no iban a hacer nada. La Asamblea actúa con sentido nacional. Pero y gracias cuando Dairén y 4 más, que no me acuerdo ni los nombres porque no les escuchaban ni la voz, fueron a armar una comisión de derechos humanos para defender a los manifestantes de Imbabura. ¿Hubo algún asambleísta de Imbabura? No. Hubo asambleístas de otras provincias que, convencidos de que había que proteger los derechos humanos, de los que metían palos en los pies de la gente, de los que secuestraban ambulancias, de los que cerraban vías, había que defenderles frente a los abusos del poder. Ninguno de esos fueron de Imbabura. Entre esos estaba Dairén, que es de Pichincha, y actuó con sentido nacional. Cuando se habla de la presencia o no, y se habla de la no presencia de la doctora Anabel Asín en el pleno de la Asamblea, hay que entender que se actúa con alternos también. Nosotros tenemos alternos de categoría como Diego Matovede. No podemos decir lo mismo pues del señor Reina, que es el alterno de la Dairén. Que cuando Dairén se va a México a abrazar con la señora Sheinbaum o cosas por el estilo, viene ese señor a decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, sin ninguna lógica y sin ningún criterio. Además, sí, los partidos políticos tienen la responsabilidad de poner los mejores cuadros. Y aquí quiero poner un casito de 15 segundos. En el Ecuador todos sabemos quién es el señor Patiño, que estuvo prófugo del país durante algún tiempo. A él no le declararon inocente de nada, a él le prescribieron las causas. Y ahora el mismo señor Patiño anda de reportero del drama por todo lado, o metiéndose en el Hospital Vaca Ortiz con otros legisladores más, según ellos fiscalizando, inclusive en las áreas de terapia intensiva, contaminando las áreas solamente por hacer política. Entonces necesitamos mejorar la calidad de la representación, aun cuanto la cantidad les parezca que es un problema. Quedará para la evaluación de la gente, y con eso cerramos la cereza del pastel. La última pregunta: se plantea la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. A ver si podemos tener la pregunta allí. ¿Está usted de acuerdo con que se convoque a una e instale una Asamblea Constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República? Y esto es, digamos, el centro de esta propuesta, la Constitución de Montecristi se agotó, han dicho. Sí, antes de pasar a responder eso, sí me parece importante reaccionar a algunos de los temas que ha colocado el asambleísta Castillo sobre la mesa. Uno, las alusiones personales, evidentemente no las voy a responder. Pero respecto, sí, del espacio que construimos para defender la verdad, la justicia y la memoria en este país, no nos vamos a cansar nunca de pedir justicia por José Guamán, por Rosita Paqui y por Efraín Fuertes. Y también por todas las víctimas de la represión y la violencia estatal. También por Jaime Salazar, comunero de San Miguel del Común, una comuna de una parroquia a la que yo represento, que perdió el ojo por parte de un disparo de la fuerza pública.
Por supuesto que no nos vamos a callar, le moleste al asambleísta Castillo o no le moleste. Y parte de ese grupo que estamos buscando verdad, justicia, reparación y memoria, claro que está el compañero Fernando de la Torre, que es legislador de la provincia de Imbabura. Yo sé que usted no conocerá a todos sus colegas, pero en todo caso me parece importante dejar esa aclaración sobre la mesa. Ahora, el corazón de esta consulta popular es la pregunta, es el llamado a una nueva asamblea constituyente. Básicamente, Fausto, porque esta constitución al presidente de la República le estorba. ¿Por qué le estorba? Le estorba porque él no quiere asignar el presupuesto que la Constitución le manda para salud y educación. Existe un artículo en particular en la Constitución que te habla de presupuestos incrementales para el sector de salud y para el sector de educación. En este mismo año yo fui parte de las sesiones de la Comisión de Régimen Económico, donde se analizaba el presupuesto general del Estado, y evidentemente estos dos ministerios se rehusaban a incrementar los presupuestos en estos dos sectores. Le estorba también, por supuesto, los derechos de la naturaleza, porque ya hemos visto lo que este gobierno intentaba hacer en Quimsacocha, que gracias a la lucha de los usuarios, gracias a la lucha de los territorios que defendieron, esta área protegida, era importante. Y eso es lo que le estorba al presidente, los derechos de la naturaleza. También le estorba, por ejemplo, el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos y nacionalidades indígenas en este país. Para proyectos mineros. Para proyectos mineros. Y eso no es casual, Fausto. Adivine quién tiene negocios, quién tiene toda una línea de negocios en el sector minero. La tía del presidente Daniel Noboa. Entonces no es casual que el presidente también decida al mismo tiempo abrir el catastro minero, y yo le aseguro que muchas de esas inversiones mineras serán precisamente para la tía del señor presidente. Entonces vemos una serie de conflictos de intereses. Vemos también que esta constitución, por ejemplo, te habla de un sistema tributario progresivo. ¿Qué es eso? Básicamente, quienes más tienen, más pagan; quienes menos tienen, menos pagan. Por supuesto que le molesta a un presidente que hace parte de un grupo económico que no paga impuestos. ¿Y qué hace? Y con esto cierro, Fausto, pero que hace leyes a su medida. La ley de integridad pública en este país sirvió para dos cosas. Uno, para despedir 5,000 funcionarios con la excusa del Estado obeso, cuando en realidad la mayoría de los funcionarios públicos en este país están en el sector salud, están en el sector educación y están en el sector seguridad. Y para la segunda cosa para la que sirvió la ley de integridad pública fue para perdonarle al presidente de la República y a su familia 98 millones de Este es un tema que se ha posicionado mucho en estas últimas semanas, Andrés. No sé si comenzamos por esa parte, pero ¿para qué una nueva constitución? Bueno, antes de eso, obviamente, como esto es una conversación más que un debate, me ha dado gusto que así sea. Sí, por supuesto, todas las vidas valen, y sería interesante también que la revolución le eche un poquito de asunto cuando murieron 11 militares en el Alto Punino a manos de la minería ilegal y del crimen organizado. Ahí no dijeron nada, no les importó. Esas vidas son de segunda, esas vidas no importan. Esas, como son del Estado y son de la seguridad del Estado, entonces esas no pasa nada. Asimismo, del comunero, aquel que perdió el ojo, me da la impresión que estamos escuchando el discurso del correísmo en el año 2019, cuando por poco le elevaban a los altares a la asambleísta Yajaira Urresta y después le terminaron diciendo tuerta de mierda, con el perdón de las personas que me están escuchando en la radio. La Constitución de la República busca principalmente reformar los temas de seguridad, Fausto. No podemos seguir viviendo en un país, y parece que hay todo un plan orquestado para cerrar los ojos frente al tema. El artículo 35 de la Constitución establece con absoluta claridad que así como las personas embarazadas, las personas de la tercera edad, las personas con enfermedades catastróficas, los ancianos y los niños, los PPLs, es decir, los delincuentes, los presos, después de haber atentado contra la sociedad, están en las mismas condiciones que las personas que le he mencionado, porque forman parte de los grupos vulnerables. Nadie me ha podido explicar en qué otra parte dice que sí están, pero no están, porque eso es lo que han estado queriendo posicionar en estos días, que en el 35 dice que sí, pero que no se les puede ¿Eso se puede cambiar o no se puede cambiar? Nada más. Sí se puede cambiar, pero creo que hay que entender este artículo, y si me permite lo voy a explicar. Solo esta parte que creo que es importante responderla. Sí, o sea, si se quiere cambiar ese artículo puntual, por supuesto que se puede cambiar. No basta cambiar un artículo. Bueno, además, el tema de
de la prisión preventiva de última ratio hace que el delincuente salga cuando le da la gana, que no hayan procesos efectivos de juzgamiento. No hay problema de jueces ahí. Pero también, pero el juez te aplica la norma, eso es importante. Hay jueces corruptos y hay jueces honestos, y los jueces honestos te aplican la norma, y la norma dice que tú tienes que dejarle libre al delincuente. Los derechos de la naturaleza, entre otras cosas, están fuertemente atacados por la minería ilegal. Aquí el problema no es la minería en sí mismo, sino la minería ilegal. Y mira qué bien que trajo a colación Dairén el tema de Quimsacocha. Yo estoy bien contento con lo que pasó en Quimsacocha, porque ahí hubo una manifestación clarísima de gente en la calle, no incendiando edificios públicos ni apaleando a nadie, con su propuesta por delante. Eso es lo que va por delante. Y lo que creo que es importante decir, porque creo que se va a terminar ya la conversación, es que cualquier cosa que se apruebe en la Asamblea Constituyente estará sujeta a un referéndum aprobatorio. En Chile ya pasó. Boric fue nombrado presidente con el mandato de cambiar la constitución de Pinochet. Hicieron una constitución de aperro y la gente les dijo que no, y no se aprobó. Y ¿qué nos garantiza una buena constitución? Bueno, que la trabajemos, que la vayamos trabajando en los temas que hay que trabajar, que esto no sea la feria de la alegría ni tema libre como la constitución del 2008, en donde hablaban desde que se tiene que quitar el cóndor para poner la concha espóndilos en el escudo nacional hasta el derecho al placer sexual. Aquí hay que mantener lo bueno. Hay cosas muy buenas en la Constitución que actualmente tenemos, como los derechos de la naturaleza y ese tipo de cosas, por supuesto que hay que mantener, pero hay cosas que hay que cambiar y hay que trabajar con eso con fuerza. ¿Qué es lo que cambiaría? Fausto, mientras le respondo, le voy al asambleísta Castillo a entregar esta Constitución, le presto, no le regalo, para que nos señale en qué artículo dice que hay que dejar libres a los delincuentes. Porque usted dice que los jueces aplican la norma, y la norma es explícita. No es interpretativa, como usted decía, la norma es explícita. Si usted me dice que la norma es explícita, entonces yo espero ver un artículo en esa Constitución que diga que hay que dejar libres a los delincuentes. Mientras encuentre el artículo, que no lo va a encontrar porque, insisto, ya prácticamente dice que hay que dejar libres a los delincuentes. ¿Le puedo leer? Por favor. Artículo 77. En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad de una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. 1. La privación de la libertad no será la regla general. No será la regla general. Y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y bla, 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 bla. Y después viene todo lo romántico. Cuando se ejerce el derecho, no cuando se lo lee así nomás o le mandan a decir algo, el juez tiene que interpretar esta norma y decir, yo no le puedo meter preso porque no es la regla general. A usted tengo que ponerle un grillete. Pero ahí viene la crítica del juez. Pero por supuesto, entonces ahí es cuando entra la interpretación. Y eso es lo que yo les estaba diciendo. Cuando te dicen que no es la regla general, te están diciendo, le puede meter, ¿cómo no? Y en la inmensa cantidad de casos les dejan libres. Pues es que ya no hay más grilletes, ya se acabaron todos, ya están todos en los pies de los delincuentes. A ver, Fausto, el que diga que no hay, que la prisión preventiva no es la regla general, no tiene que ser la regla general, tiene básicamente, digamos, una lógica. Y es que las prisiones no estén sobrepobladas. ¿Y por qué el que las prisiones no estén sobrepobladas es importante para combatir la inseguridad en este país? Porque las prisiones se convierten prácticamente en escuelas del delito, en escuelas de la delincuencia. No basta cuando reformar usted pierde, permítame, sistema de rehabilitación social. Si quiere, pero permítame, porque esto es importante. No porque no queramos que los delincuentes vayan presos. Los delincuentes tienen que ir presos, Fausto, por supuesto. El violador tiene que estar preso. La persona que asesina, la persona que extorsiona, tiene que estar en prisión, por supuesto. Eso no está en debate. Ahora, las prisiones no se pueden sobrepoblar. En las prisiones, por supuesto que tienen que estar los criminales más peligrosos, más buscados, los cabecillas de las bandas, quienes forman parte de los grupos de delincuencia organizada, los narcotraficantes, por supuesto que tienen que estar en las prisiones. Pero ahora lo que está pasando, Fausto, y que de hecho ni siquiera se aplica a la Constitución, porque hoy la prisión preventiva es la regla general. Entonces usted tiene en la misma celda a un delincuente de alto calibre y a un padre que adeuda
pensiones alimenticias. Eso no solamente que no es justo, sino que además, insisto, convierte a las prisiones en una escuela para el delito. Y de allí que este artículo sea parte de la Constitución, donde creo que queda probado para usted, para la gente que nos mira, que en esta Constitución que pretenden cambiar, en ningún momento dice que hay que dejar libres a los delincuentes. Y solo con esto cierro, Fausto, deme 2 segundos. No le mientan a la gente. No le mientan a la gente, porque la gente no es tonta. Y la gente en esta consulta, yo espero que más allá de lo que pueda escuchar de Andrés, de lo que pueda escuchar de mí, averigüe, lea la Constitución y no se deje engañar por estas mentiras que tanto daño le hacen al país. Para los 20 segundos, consulta popular, ¿sí o no? ¿Por qué, Andrés? Es que 20 segundos de cierre, por favor. Es que ese es el problema. Me pide que lea el artículo, que en ninguna parte está. Le leo el artículo y me dice que no está. Y que si es que está es porque no está. O sea, ante tanta contundencia no se puede. Pues, o sea, si es que ya leyendo dicen que no está, es como decir que de Glass no hay pruebas. Pues, es decir, es así de elemental el análisis. Para esto mismo hay que cambiar la Constitución. Para evitar la interpretación, para que la regla sea clara. El delincuente que delinque se va preso, se acabó. Nada que es la regla que se puede cumplir como no, porque eso es lo que dice la norma y lo estoy leyendo. Ahora, ojalá no digan que esa es una edición de antes y hagan TikToks diciendo ¿cómo le arrastró Zairen a Castillo? No, ahí está la norma. Bueno, si no la quieren entender, ya no puedo decir mucho más. Zairen, 20 segundos, ¿sí o no? ¿Por qué? Vienen por nuestros derechos, Fausto, vienen por el derecho a la salud, vienen por el derecho a la educación, vienen por los derechos de la naturaleza, vienen por los derechos de los pueblos y nacionalidades y por supuesto, Fausto, que vienen por los derechos de los trabajadores. Si llegamos a una constituyente, ¿se postularía? Si llegamos a una constituyente. ¿Se postularía? No es algo que dependa de mí, es una decisión evidentemente de mi partido y yo estaré donde mi partido me necesite. ¿A usted? ¿Usted lo haría? A mí, por supuesto que me gustaría trabajar en la construcción de la herramienta de la Carta Magna que rige las reglas de esta sociedad y de nuestro país, pero le digo, esta Constitución es una Constitución que yo defiendo. Yo soy hija de la educación pública. Yo soy hija de una familia trabajadora que gracias a la Constitución del 2008 pudo ir a la universidad pública gratuita y de calidad. Y por eso defiendo, no necesariamente por un partido político u otro, sino porque sé que es una Constitución que defiende derechos y esos derechos es lo que estamos defendiendo. Gracias a los dos. Gracias por haber venido. Gracias por estar con nosotros. Zairen Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, y Andrés Castillo, asambleísta por ADN. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.